Llegamos al tomo 7 del coleccionable de Salvat, esta vez con una de las historias más populares, una de las etapas más legendarias de toda la historia de Marvel. Me refiero a X-Men Days of Future Past. Bienvenidos a Multiversum Comics. Chris Claremont es sin discusión el patriarca mutante, la persona más importante que ha escrito los cómics de sus personajes. Él definió a la mayoría de los personajes, las relaciones que tenían entre sí, los conceptos que utilizan y el tipo de historias que se puede contar con ellos. A lo largo de 15 años, de 1975 hasta 1991, se mantuvo en la serie principal, Uncanny X-Men, y en series relacionadas, creando algunas de las historias más importantes y recordadas de los X-Men. Una parte importante de su etapa tuvo el apoyo en el arte de John Byrne, y esta legendaria dupla creó las dos obras más destacadas y populares de todo el run, Dark Phoenix Saga y Days of Future Past. La que hoy nos ocupa, Days of Future Past, es en realidad solo una pequeña historia de 2 números, pero en los formatos recopilatorios suelen ponerle unos números de esa misma época para darle mejor contexto y más contenido. Así lo que nos encontramos en este tomo es del volumen 1 de Uncanny X-Men, de los números 138 al 143 y el anual 4. Son números publicados a finales de 1980 y a principios de 1981, y a grandes rasgos, sin contar el anual, encontramos 4 historias. La primera, el número 138, llamado Elegy, es un epílogo o colofón a la saga anterior, a Dark Phoenix. Ahí podemos ver el luto de Cíclope y rememorar muchas de las aventuras más importantes de estos personajes durante aquellos años. Para el número 139, Something Wicked This Way Comes, encontramos una pequeña saga de 2 números que seguirá en el 140, que nos cuenta como hilo conductor principal una historia en Canadá con una figura mitológica llamada el Wendigo. Nos presenta un poco más de Kitty Pryde, un personaje en aquellos tiempos bastante nuevo. Nos va desarrollando a los diferentes personajes que componen este elenco de X-Men y reintroduce a Ángel, que tenía tiempo sin estar en el equipo. El número 140, titulado Rage, cierra el arco del Wendigo, aprovechando para cerrar algunos cabos sueltos de Wolverine y manejar a los personajes de Alpha Flight, así como sembrar la principal semilla para la historia siguiente. Esta, como ya pueden intuir, llega con el número 141, Days of Future Past. Aquí nos encontramos en el futuro que para nosotros ya es el pasado, ya que nos narran que en el año 2013 los Centinelas han dominado todo, han aniquilado a la mayoría de los mutantes y superhéroes y están listos para soltar su poder en el mundo. El mundo a su vez va a liberar su potencia atómica sobre Estados Unidos y por ende habrá una catástrofe planetaria. Para evitar esto, Kitty Pryde debe viajar al pasado y detener el principal acontecimiento que causa todo lo ya contado. En el número 142, Mind Out of Time, vemos la conclusión de esta épica y legendaria historia, la cual queda con un final bastante abierto, dejándonos en duda hacia el futuro, recurso que Claremont solía usar bastante y que al tener tanto control en la serie le funcionaba muy bien. Cerrando el tomo, en el 143 tenemos la historia Demon, en la cual Claremont aprovecha para establecer un poco más a Kitty Pryde y dejarle claro al lector que ella ahora es un X-Men. Una historia de tinte navideño con una embarrada de terror en donde la joven Kitty enfrenta un demonio primigenio de la raza Engarai. Finalmente, solo por mencionar, el anual hace referencia a una historia de Nightcrawler. De Claremont y su trabajo se ha hablado mucho, pueden encontrar múltiples artículos, videos en YouTube y cualquier cosa que enaltece su etapa. Es uno de esos runs que todos los comiqueros tienen en la mente por mera cultura general, y esta historia junto a Dark Phoenix Saga son las más fáciles de acceder para conocer un poco de lo que fue su trabajo. Cabe decir que ambas historias han sido llevadas al cine y al menos en mi opinión la de Days of Future Past logró una muy buena adaptación. El estilo de Claremont es muy claro e interesante. De entrada podemos resaltar esa facilidad por contar las historias de forma orgánica. Tienen un tamaño natural, no están obligados a este formato estándar de la actualidad de arcos grandes de 6 números o de vender las sagas super espectaculares con relleno, tie-ins o todo lo que genere más dinero. Como vimos en el resumen, cada una de las historias tiene su tamaño ideal, y no solo se centra en el acontecimiento más importante, sino que tiene múltiples líneas narrativas que principalmente van desarrollando a los personajes. Este es uno de los puntos más fuertes del trabajo de Claremont, y es la razón de por qué se le considera el hombre más importante en la historia de los X-Men y el que lo definió prácticamente todo. El haber estado tanto tiempo en el control del título le permitió definir las personalidades de los personajes perfectamente, y a la hora que cualquier escritor o medio posterior le cambian algo,
inmediatamente le genera ruido a los fans o a los que hayan conocido esa etapa, ya sea en ese momento o a posteriori. Su estilo en general es muy bueno, ya que desarrolla muy bien los personajes, tiene ideas y conceptos muy interesantes, pero lo que quizá puede no gustar son algunos recursos presentes en aquella época y Claremont explotaba en demasía. Por supuesto me refiero a ese narrador siempre presente que a veces te dice exactamente lo mismo que estás viendo en el dibujo, a los globos de pensamiento que expanden cosas que tal vez no son muy necesarias de ser expandidas, y a la intención constante de estar recordando los eventos del número pasado para mantener atento al lector. Todos estos elementos el cómic moderno los ha ido dejando de lado, y para muchos son pérdidas importantes. Es una discusión que tiene diferentes matices, y aunque valoro el trabajo de Claremont, creo que esos elementos sí se pueden sentir como de más y para lectores actuales son muy engorrosos. También puede ser un poco chocante el uso que suele tener en el lenguaje, aunque esto se mezcla mucho con las traducciones. En ocasiones Claremont era extremadamente descriptivo y usaba florituras que simplemente adornaban la narración. Es algo estilístico, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero casi siempre está presente. Y las traducciones a veces lo pueden hacer más pesado. Sin embargo, con esta relectura me di cuenta de que al menos la trama de Days of Future Past es muy ligera, bastante inteligente y bien llevada. Creo que de verdad se siente la importancia de lo que los personajes viven y el riesgo, algo que es muy complicado de hacer en este género. Obviamente esto se logra mantener hoy en día porque lo estoy poniendo en retrospectiva, ignorando todo lo que viene después. Days of Future Past es una historia distópica, muy interesante, bien llevada, con un uso de viajes en el tiempo que no se mete en problemas, lo hace directo y funcional. Es dramática, un poco oscura y memorable. Las otras historias que componen el tomo también son bastante buenas. Quizá la trama del Wendigo no es tan interesante o espectacular hoy en día, pero está bien contada. El número de Kitty Pryde en solitario, haciendo una referencia hacia Alien, me gusta bastante. Creo que es una forma interesante de hacer un trabajo que toma elementos de otro lado, pero presentarlos de una forma propia. Y quizá el número inicial, que es una despedida a Jean Grey, me gusta en la parte emotiva, pero el hecho de estar rememorando números pasados no me agrada tanto, porque prácticamente el autor no presenta nada nuevo, simplemente se limita a resumir cosas que ya se vieron, y si no has leído esas cosas, en cierto modo ya te spoileó. En el arte tenemos a John Byrne, alguien que no solo tiene importancia en el apartado artístico, sino también en el guión, porque durante toda su etapa conjunta aportaba muchas ideas de interés. De hecho, el plot principal de Days of Future Past pertenece a John Byrne. Su estilo de dibujo me agrada, me parece bastante bueno, creo que sí está muy influenciado por otros dibujantes de la época, pero es muy bueno narrando. Quizá no me gusta que se salte los fondos en muchas ocasiones, pero los primeros planos que tiene, las dinámicas que utiliza y los enfoques directos a los personajes me gustan mucho. Los colores en aquella época realmente no son muy destacables, antes pasaba lo contrario a como es hoy, los indentadores tenían más peso, así que lo que queda por decir es que justo en el número 143 terminó la etapa de John Byrne, él se fue, y aunque Claremont siguió por muchos años, aquí finalizó el trabajo conjunto de una de las duplas más legendarias del cómic estadounidense. En conclusión, es una gran historia que vale mucho la pena. Todo mundo debe tenerla en su biblioteca y generar su propia reflexión. Me gustaría indagar mucho más en otras cosas, pero prefiero hacer este video muy sencillo para poder explotar Days of Future Past en otro de los contenidos que hacemos en Multiversum Comics. Tú dime en los comentarios qué te pareció el cómic, qué te parecen estos artistas, si te gusta cómo escribe Claremont, quizá eres muy joven y no te agrada para nada, o quizá le encontraste el chiste desde el principio, y qué tal le encuentras a John Byrne. ¿Te gusta como una de las superestrellas de aquellos tiempos o es un dibujo que está muy alejado de ti? Dime todo lo que quieras. Síguenos en las redes sociales, mantente al tanto de los programas si gustas que hacemos cada sábado y por supuesto sigue en Multiversum Comics.